Sofonías capítulo número 3, versículos 12 y 13. La palabra del Señor dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí, hermanos, la lectura bíblica. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedir al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Y de igual manera vamos a poner en sus manos las peticiones que ustedes han traído esta noche delante del Señor. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu misericordia infinita, por lo grande de tu bondad y de tu amor, Señor, ya que nos has permitido estar en este lugar para adorarte, Señor, y bendecirte. Gracias, Padre, porque nos concedes esta oportunidad. Gracias porque pusiste en nosotros el querer como el hacer para poder aprovecharla. Señor, gracias porque la presencia de tu Espíritu Santo es una realidad en medio de nosotros, ya sea que la hayamos sentido o que no. La presencia tuya por medio de tu Espíritu, Señor, se ha manifestado tal como tú lo has prometido, Señor, en tu palabra. Señor, te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo, por las palabras que tú, Señor, nos das a través de sus dones. Y ahora, Señor, que hemos dado lectura a tu palabra, te rogamos, Señor, que nos hables a través de ella, que ilumines nuestras mentes, que nos des entendimiento, revelación y sabiduría. Es nuestra oración, Señor, en esta noche. Que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra abra nuestro entendimiento para poder comprender cada uno de los principios que en esta noche se expondrán. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra y que ella no vuelva a ti vacía, sino que cumpla en cada uno el propósito por el cual tú la envías. Bendice, Padre, a los que están presentes oyendo esta palabra, como aquellos, Señor, que a través de las diferentes redes sociales están siguiendo esta transmisión con el anhelo de escuchar tu palabra. Bendíceles a ellos también en gran manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, en esta noche quiero titular este sermón: Perfil del remanente fiel. Perfil del remanente fiel. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren formar parte del remanente fiel del Señor? Hermanos, no cabe duda que la fe es seguida por muchas personas. En países como los nuestros, la fe cristiana, hermanos, es muy popular y ha sido abrazada por miles, decenas, por cientos de miles de personas que sienten cierta inclinación ante los valores espirituales, ante las verdades de la Biblia, ante la fe evangélica que ha permeado, hermanos, nuestra sociedad en sus diferentes estratos y niveles. Pero es un hecho, hermanos, que no todas las personas que profesan la fe están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Es más, el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña dijo que en aquel día
habría muchos que le dirían al Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, comimos contigo en la mesa, en nuestras plazas predicaste. Pero dice el Señor que les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no es el que dice Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino, dijo Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es sumamente importante, hermanos, que nosotros formemos parte de ese grupo que vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor, para que no lleguemos a tener sorpresas desagradables en aquel día y el Señor pueda llegarnos a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Es por eso que el Señor en su misericordia nos habla de manera continua y recurrente, para que nosotros, hermanos, podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Y claro está, que podamos formar parte de ese remanente que en medio de las adversidades de la vida, que en medio de la infidelidad circundante, se mantiene fiel a la palabra del Señor. El pasaje bíblico, hermanos, que yo he tomado esta noche, nos traslada, hermanos, hasta la época del rey Josías de Judá. Josías, hermano, fue muy probablemente el mejor rey que tuvo el reino de Judá. En Judá hubo reyes muy buenos, reyes que se esforzaron por agradar a Dios, por honrarlo y por buscarlo. Tenemos, por ejemplo, al rey Ezequías. Tenemos también al rey Josafat. Ambos, de acuerdo al registro bíblico, fueron reyes que se esmeraron por agradar a Dios, por vivir de acuerdo a su voluntad. Pero muy probablemente Josías supera tanto al uno como al otro, a Ezequías, a Josafat, que fueron solamente dos nombres que mencioné a manera de ejemplo para ilustrar lo que había dicho, que en Judá hubo muchos reyes que se esforzaron por vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, cosa que no ocurrió en el reino de Israel, en el reino de las tribus del norte. Pero Josías fue un rey que se esmeró por honrar al Señor e impulsó en el reino de Judá importantes reformas religiosas para que la nación pudiera volverse al Señor. Josías gobernó por 31 años y durante todo ese tiempo Josías se esmeró para agradar al Señor. Él empezó a reinar cuando apenas era un niño, pero los tutores que él tuvo supieron orientarlo, supieron dirigirlo, de tal manera que Josías no se apartó del camino del Señor. Y cuando llegó a los 16 años, empezó a buscar al Señor con todo su corazón. Y como ya lo mencioné, empezó a impulsar reformas religiosas importantes que fueron moviendo la nación hacia el Señor. Sería durante este proceso de reformas cuando, reparando la casa del Señor, encuentran dentro de ella escondido un ejemplar de la ley de Dios. Y ese hallazgo maravilloso
fortaleció en el corazón del rey Josías aquel intento de reformas religiosas que él ya había iniciado. El profeta Sofonías desarrolló su ministerio en los días del rey Josías. Es el mismo Sofonías el que se encarga de fechar la época de su ministerio. Y es Sofonías el que nos dice que él empezó a recibir palabra del Señor en los días del rey Josías. Pero muy probablemente la palabra que Sofonías recibió le llegó antes de que Josías empezara sus importantes reformas religiosas. Porque si leemos el libro de Sofonías, nos vamos a dar cuenta que en él, en los capítulos 1, 2 y aún en el capítulo número 3, se condenan prácticas que fueron desarraigadas durante los días de reforma religiosa de Josías. Por eso es que se considera que las palabras de profecía de Sofonías no describen a los israelitas de la época cuando Josías ya había iniciado sus importantes reformas religiosas, sino que describe al pueblo de Judá antes de que ocurrieran esas importantes reformas religiosas. Las reformas de Josías empezaron más o menos en el año 621 antes de nuestra era. Entonces, muy probablemente, juzgando el contenido del libro de Sofonías y comparando lo que de Judá se nos dice, una vez Josías empezó sus reformas religiosas, eso nos da la pauta para afirmar que las palabras del profeta fueron dadas antes de que Judá se volviera al Señor, movido por las reformas religiosas impulsadas por Josías. Entonces, la época que se describe en el libro de Sofonías es una época que todavía, hermanos, tiene los reflujos de los infortunados reinados de Manasés y su hijo. En estos momentos he olvidado el nombre del hijo de Manasés, creo que se llamó Amón, no lo recuerdo. Pero antes de que llegara Josías al trono de Judá, Judá vivió una época de verdadera apostasía, sobre todo durante los años de reinado de Manasés. Manasés fue muy probablemente el peor rey que tuvo el reino de Judá. Así como muy probablemente Josías, su nieto, fue el mejor rey de Judá, él, Manasés, abuelo de Josías, fue en mucho el peor rey que tuvo Judá. Digo Judá porque para entonces ya el reino de Israel había desaparecido ante el poderío de los asirios. Entonces Manasés fue hijo del rey Ezequías, aquel rey que usted probablemente recuerda, que recibió de parte de Isaías la advertencia de que iba a morir. Isaías le dijo:
a Ezequías, rey de Judá: ordena tu casa porque te vas a morir. Pero Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró delante del Señor. Y el Señor, que oye las oraciones de quien le busca con angustia, le oyó y le añadió 15 años más de vida. Pues fue justamente en esos 15 años añadidos cuando Ezequías engendró a Manasés. Imagínense, si Ezequías se hubiera muerto en el tiempo de Dios, no nace Manasés. Pero bueno, le pidió al Señor que le diera más años de vida. El Señor le concede 15 años más, y en esos 15 años adicionales de vida que el Señor le concede a Ezequías, engendra a Manasés. Y cuando Manasés se convierte en rey de Judá, fue un rey perverso, malvado, corrupto, que extravió completamente a la nación de Judá. Él impulsó cultos idolátricos, profanó el templo del Señor, hizo pasar por fuego a su hijo. Eso de hacer pasar por fuego a su hijo era un ritual idolátrico que se hacía a un dios pagano llamado Moloc. Es decir, se lanzaban los hijos al fuego para sacrificárselos a Moloc. Eso, entre muchas otras cosas malas, hizo el rey Manasés de Judá. Y Manasés no gobernó 5 años, no gobernó 10 años, no gobernó 20 años, ni tampoco 30 años, ni fueron 40 años, sino que Manasés gobernó 55 años en total. No solamente fue el peor rey que tuvo Judá, sino también fue el que más reinó, más que cualquier rey de Judá y más que cualquier rey en el reino para entonces extinto de Israel. Entonces, hermano, Judá se corrompió, Judá se pervirtió, los cultos idolátricos y paganos estaban, hermanos, a la orden del día. Con todo, llegó un momento en que Manasés se volvió al Señor, porque durante la época del reinado de Manasés, el imperio asirio se encontraba en su apogeo, y sería justamente un rey asirio quien capturaría al rey Manasés y se lo llevaría cautivo. Estando cautivo, Manasés se vuelve al Señor y, recuperada su libertad, quiere empezar a impulsar ciertos cambios, quiere empezar a hacer las cosas bien. Pero el daño que él le había provocado a la nación ya estaba hecho. El daño que él había hecho en el reino de Judá ya era un daño irreversible para sus días. Ya no se podía hacer en sus cortos días, los que le quedaban, nada para revertir todo el daño que había provocado en la nación que gobernó por más de 50 años. Claro, Dios lo perdonó, pero el mal que él había hecho ya estaba dado. Es más, cuando nosotros leemos la Biblia y buscamos en ella las razones por las cuales el reino de Judá fue deportado a Babilonia, vamos a darnos cuenta que entre todas las razones que Dios tuvo para entregar a Judá en poder de los caldeos, una de esas tantas razones fueron los pecados de Manasés. Porque durante la época del rey Manasés
se derramó mucha sangre en Jerusalén. En la época del rey Manasés se culparon, se encarcelaron a los inocentes y se les quitó también la vida. Y es por eso que el autor sagrado en el libro de las Crónicas menciona que todos los pecados cometidos por Manasés fue una de muchas otras razones que llevaron al juez justo de toda la tierra a determinar que su nación, el pequeño reino de Judá, fuera arrancado de su tierra y deportado a la tierra de los caldeos. ¿Por qué? Entre otras cosas, por los pecados de Manasés de Judá. Cuando Manasés muere, asciende al trono su hijo. Voy a omitir su nombre porque no tengo completa certeza de su nombre, lo he olvidado en este momento. Pero su hijo fue asesinado, probablemente por personas que de alguna manera estaban hartas y hastiadas de toda aquella corrupción y toda aquella maldad que había habido durante los días de su padre, es decir, durante los días de Manasés, y ya no querían ver más aquellos años. Muy probablemente por personas de este tipo fue asesinado el hijo de Manasés. Solo gobernó 2 años, un gran contraste si lo comparamos con los 55 años que gobernó su padre. Pero cuando muere el hijo de Manasés, es sucedido por su hijo Josías, que, como ya lo dije, emprendió importantes reformas religiosas en Judá, y fueron reformas que probablemente pudo ver Nahum, el profeta Nahum, pudo ver Jeremías y también el mismísimo Sofonías. Entonces, pero será, hermanos, durante aquellos reflujos, aquellos remanentes de maldad y de corrupción nacional venidos desde los días de Manasés y que ahora ya están en los días de Josías, rey de Judá, cuando vino la palabra del Señor al profeta Sofonías. Si ustedes leen en sus casas el libro de Sofonías, se van a dar cuenta que es un libro de condenas. Es un libro donde se muestra la severidad divina en todo su esplendor. Está lleno de amenazas. Se anuncia la llegada del día del Señor como un día en el cual los pecadores serían castigados. Entonces es un libro lleno de amenazas y que, como ya lo mencioné, presentan en todo su esplendor la ira y la severidad divina ante aquellos pecados que todavía se cometían en los días de Josías, en los días previos al impulso de sus importantes reformas religiosas. Pero es justamente en esos días cuando el Señor habla de que hará que en medio de su pueblo quede un remanente fiel. Y el Señor dice, versículo 12, ¿cuántos tienen sus Biblias abiertas? Y dice el Señor: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Vea usted, hermano, estos primeros elementos que se mencionan y que serían rasgos característicos del remanente que Dios dejaría en medio de aquellos días de Josías, en los que todavía prevalecía la oscuridad venida desde los reinados de Manasés, su abuelo, y también de su padre. Pero ¿qué dice el Señor? Yo haré que quede un pueblo que será un pueblo humilde, dice acá, pero también un pueblo pobre. Es decir, hermano, un pueblo sin orgullo, un pueblo sin soberbia, un pueblo
sin prepotencia, sino que al contrario, hermanos, sería un pueblo humilde delante del Señor. Hermano, si hay algo que Dios valora en su pueblo es la humildad. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que Dios valora en su pueblo es la humildad. Es que seamos humildes delante de Él. Ya lo había dicho algunas décadas atrás el profeta Miqueas, quien había profetizado también en el reino de Judá, tal como lo hizo Sofonías. Miqueas escribió y dijo: el Señor te ha mostrado lo que Él pide de ti. ¿Y qué es lo que Dios pide de ti? Hacer justicia, misericordia. ¿Y qué más dice, hermano? Y humillarte delante de tu Dios. Eso es algo, hermanos, que Dios valora. La humildad, el ser humildes delante del Señor. Y ser humilde no tiene tanto que ver con la posición del cuerpo, con la ropa que nosotros vestimos, sino que tiene que ver sobre todo con una actitud del corazón delante de Dios y delante también de los seres humanos. Entonces, tanto aprecia y valora el Señor la humildad, que dice, hermanos, que el favor de Dios está sobre los humildes. Él está cercano a los que son humildes, en tanto que al soberbio, al orgulloso, lo ve de lejos. Hermano, nosotros no podemos pretender llamarnos hijos de Dios o llamarnos siervos o siervas del Señor si permitimos, hermanos, que el orgullo, que la soberbia, que la prepotencia, hermanos, llenen nuestros corazones. Es probable, hermanos, que no cometemos algunos otros pecados que serían escandalosos ante la comunidad de fe. Probablemente somos personas en muchos aspectos ejemplares. Probablemente nuestra conducta en algunos aspectos ha sido alabada en diferentes oportunidades o por diferentes personas. Pero muy probablemente tengamos, hermanos, el problema del orgullo en nuestro corazón, de la soberbia. Usted sabe, hermano, que todavía hay mucho creyente, hermano, soberbio, mucho creyente orgulloso que cree que lo merece todo, y si no le conceden lo que piensa que merece, se molesta, se enoja y critica. ¿Pero por qué lo hace? Porque cree que merece más de lo que le han dado. Cree que merece más de lo que la gente está dispuesta a reconocerle. Pero lo que hay ahí detrás de todo eso, hermanos, hay todavía remanentes de orgullo, remanentes de soberbia, que nos llevan a pensar de nosotros mismos de una manera no cuerda, a pensar de nosotros mismos más de lo que deberíamos de pensar. Nosotros tenemos que tener una opinión de nosotros mismos que sea acorde a la palabra, una opinión equilibrada con la palabra. No debemos de pensar de nosotros menos de lo que la Biblia dice que somos, pero tampoco deberíamos de pensar de nosotros más de lo que la Biblia dice de nosotros. Entonces, si hay algo, hermanos, que Dios valora, es que nosotros, hermanos, seamos humildes delante de Él. Amén, hermanos. Es que seamos humildes, porque, hermano, al altivo Dios lo ve de lejos, y tarde o temprano el altivo, el orgulloso, el soberbio será derribado por el Señor, hermano. Tarde o temprano el altivo será humillado. Eso es lo que dice el mensaje del libro de Abdías. El libro de Abdías tiene un mensaje para los habitantes de Edom, que vivían, hermanos, en las alturas
y que habían labrado sus casas dentro de la roca y sentían que su posición inexpugnable los hacía estar por encima de todos los demás. Pero el Señor les dice a los edomitas: si te remontares como águila hasta las estrellas y ahí pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Eso pasa con el altivo, eso pasa con el soberbio. Tarde o temprano el Señor lo humilla. Tarde o temprano el Señor lo derriba. Amén. Por eso, hermano, escuche las voces de cordura que le rodean. Porque a veces hemos perdido contacto con la realidad. Hemos perdido contacto con la realidad. Y nuestra posición social, nuestra posición económica, nuestra posición laboral, nuestra posición eclesiástica nos hace perder contacto con la realidad. Y llega un momento en que nos creemos grandes y ya no admitimos que nadie nos diga nada. Y cometemos el error de considerar a nuestros amigos solo a aquellos que aplauden lo que hacemos y decimos. Y llegamos a considerar nuestros enemigos a quienes nos adversan. Ya vamos ahí por mal camino, hermano. Porque cuando nosotros permitimos que el orgullo, la soberbia y la altivez llenen nuestros corazones, Dios en su misericordia va permitiendo que algunas voces a nuestro alrededor empiecen a contradecirnos, empiecen a adversarnos, a contrariarnos. Y aun cuando no nos gusta probablemente, pero las voces de esas personas son las voces de la mismísima cordura que nos están advirtiendo a tiempo de ese camino sin frenos en el que vamos y que nos llevará seguramente a la ruina. Así que no desprecie aquellas voces que de pronto le adversan. No considere sus enemigos, a aquellas personas que no están de acuerdo con todo lo que usted hace o dice, porque muy probablemente usted está equivocado, aunque usted crea que está en lo correcto y aunque mucha gente le aplaude pensando que usted está en lo correcto. El día en que usted se hunda, los que le aplaudieron lo van a dejar solo. Por eso, hermano, es que hay que ser humilde. Pero humilde de verdad. Porque hay gente que se hace pasar por humilde, pero son unas mosquitas muertas. Se hacen pasar por humildes, por pobres, pero lo menos que tienen es pobreza espiritual y humildad. Porque existe la falsa humildad. Queremos proyectar una humildad que nosotros realmente no tenemos. Pero Dios dice: yo voy a dejar en medio de ti un pueblo humilde, un pueblo pobre. Pobre en el sentido del Evangelio según Mateo. Pobre en espíritu. Digo según el Evangelio de Mateo porque cuando leemos las bienaventuranzas de Mateo y Lucas son un tanto diferentes. Lucas dice: bienaventurados los pobres. No cabe duda que está hablando de la pobreza material, porque en Lucas ese es un tema recurrente. Pero Mateo no dice solo bienaventurados los pobres, sino dice bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellas personas que reconocen que son pequeñas, aquellas personas
que han puesto la totalidad de su confianza en Dios. Esa es una persona espiritualmente pobre, que sabe que no merece nada, pero entiende que Dios es bueno y según sus misericordias le bendice y le otorga todo lo que le ha dado. Una persona espiritualmente pobre, según el sentido de Sofonías, según el sentido de Mateo, es esa persona que vive quebrantada delante de Dios, que sabe que no merece nada y que todo lo que tiene lo tiene por la gracia del Señor. Sabe que sin el Señor no es nada. Porque a veces nosotros decimos, hermano, hasta la gente en el mundo dice, no, si sin Dios nosotros no somos nada, pero es un puro decir, hermano. Pero son personas orgullosas, pecadoras, prepotentes, soberbias, altivas, aunque dicen, no, es que sin Dios no somos nada. No, el pobre en espíritu, el verdaderamente pobre en espíritu sabe que apartado del Señor nada puede. Sabe que su único refugio es el Señor y que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿O se creen ricos ustedes, hermanos? ¿O nos creemos ricos como aquella iglesia del Apocalipsis que se creía rica y que el resucitado le contradice y le dice, tú te crees que eres rico, pero no te has dado cuenta que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo? Te crees rico, pero eres un pobre, pero no en el sentido de Sofonías o Mateo, sino pobre en el sentido negativo e infortunado de la palabra. Porque a veces nos podemos creer lo que no somos, pero qué bueno que el Señor está con su palabra para contradecirnos y bajarnos de esa nube en la cual muchas veces nos encontramos. Y si no escuchamos las voces de cordura que nos adversan alrededor, Dios puede provocar terremotos o megaterremotos en nuestra vida para hacernos entrar en cordura, para poner los pies sobre la tierra y para convertirnos en personas auténticamente pobres en espíritu. Yo voy a dejar en medio de ti un remanente humilde, pobre, que dice aquí que confiará en el nombre del Señor. Es que mire, hermano, el que de verdad es humilde y el que verdaderamente es pobre en espíritu, ese sí de verdad confía en Dios. Porque una persona puede tener mucho dinero, pero no confía en su dinero. Puede haber alguien así, que aunque tiene recursos económicos para hacer muchas cosas que no pueden hacer la mayoría de personas, no obstante tienen la suficiente sabiduría como para entender que el dinero no lo compra todo. Y aunque probablemente tienen, como ya lo dije, más recursos que la mayoría, no obstante son pobres en espíritu, porque no ponen en la riqueza su confianza, sino en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y de igual manera, nosotros, hermanos, si somos verdaderamente pobres en espíritu, si somos verdaderamente humildes, no nos quedará más, hermano, que confiar en el nombre del Señor. Confiar en el nombre del Señor, hermano, en toda dificultad, en toda adversidad. Confiemos siempre en el nombre del Señor.
Amén. Él es verdadero, Él es fiel, Él no miente, sus palabras son verdaderas. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que deje cumplirse una tan sola de sus palabras. En nadie más podemos confiar tanto como podemos hacerlo con el Señor. Pero para confiar en Él hay que estar humillados delante de Él. Para confiar en Él necesitamos ser pobres en espíritu. Eso, hermano, caracteriza a las personas que forman parte de ese grupo pequeño, de ese grupo, sí, pequeño, de ese remanente fiel al cual está haciendo el profeta Sofonías en los días del rey Josías. Y dice aquí, versículo 13: el remanente de Israel no hará injusticia. No hará injusticia. ¿Qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto. ¿Me escucha, hermano? La justicia es hacer lo correcto ante Dios y ante el prójimo. Esa es una manera simple, no única, de definir en pocas palabras la acepción de la palabra justicia en el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Justicia, hacer lo correcto ante Dios, tratar de manera adecuada al prójimo que nos rodea. Y hermano, si el Antiguo Testamento, y sobre todo, hermano, en los profetas, la palabra justicia aparece muchas veces. Muchas veces. En Isaías, en Miqueas, que fueron profetas anteriores a Sofonías. Anteriores a Sofonías. Lo que está diciendo Sofonías acá acerca del remanente del Señor no es algo nuevo. Ya lo habían dicho Isaías y Miqueas algunos años atrás en Judá. Ya lo habían dicho ellos. Isaías y Miqueas fueron profetas contemporáneos. Es más, si después de Isaías no hubo profeta sino hasta la llegada de Sofonías. Hermanos, Manasés, a quien me referí al inicio de este sermón, vivió relativamente tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque no hay registro bíblico que hubiera profeta en los días de Manasés. Había habido profeta en los días de Ezequías, su padre, en los días de Acaz, su abuelo, en los días de Jotam, su bisabuelo, en los días de Uzías, su tatarabuelo. Había habido profeta de Dios. De hecho, Isaías profetizó durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Hubo profeta de Dios. Pero ya no hubo profeta en los días de Manasés. Qué feliz se habría sentido Manasés al no escuchar la molesta voz de un profeta que lo incomodara. Es más, la tradición judía dice,
No lo dice la Biblia, lo dice una tradición judía milenaria, que quien mató a Isaías fue Manasés. No lo dice la Biblia, pero sí una milenaria tradición judía dice que quien asesinó al profeta Isaías, al príncipe de los profetas, fue Manasés, el abuelo de Josías. Dicen que murió aserrado, que Isaías, huyendo de la persecución terrible en los días de Manasés, se escondió en el tronco de un árbol. Y Manasés ordenó que se cortara en dos el árbol, teniendo al profeta de Dios allá adentro. Y posiblemente el autor a los hebreos, a Isaías, se referirá cuando dice que hubo algunos hombres de fe que murieron aserrados, cortados con sierra. Pero hermano, ahora Sofonías está diciendo que el remanente fiel vivirá de acuerdo a la justicia. Es decir, que aun cuando habían pasado tantas décadas de apostasía y corrupción, sobre todo la ocurrida durante los días de Manasés, no obstante, Dios se encargaría de dejar un remanente muy pequeño, un remanente fiel, que retomaría la justicia, tema importantísimo en los días de Isaías, Miqueas, Oseas y Amós, contemporáneos de los dos primeros, nada más que en el reino de Israel en el siglo VIII antes de Cristo. La justicia. La justicia. Isaías habló tanto de la justicia. Miqueas habló tanto de la justicia. Miqueas, un campesino, el profeta le llaman algunos de la justicia social. La justicia. Y ahora, décadas después, Dios a través de Sofonías, durante los días de Josías, los días previos a su reforma, está diciendo: levantaré, dejaré un remanente, y ese remanente no cometerá injusticias, sino que vivirá de acuerdo a la justicia. ¿Me escucha, hermano? La norma de juicio de aquellos que forman parte del remanente fiel es la palabra y la justicia entendida de acuerdo a la palabra. ¿Me escucha, hermano? Y es ahí que cuando nosotros hacemos de la justicia nuestro estilo de vida y nuestra norma de juicio, en algunos momentos la gente estará de acuerdo con nosotros y en algunos otros no. Pero es ahí, hermano, cuando la justicia, la práctica de la justicia deberá ser nuestra norma de vida, así como también la norma de juicio que nos lleve a evaluar nuestras propias actuaciones, así como las actuaciones de los demás. ¿Me está escuchando, hermano? La justicia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se encontrará lengua engañosa. No habrá mentira en aquellos que forman parte del remanente fiel, sino que viven de acuerdo a la verdad,
Porque el que vive conforme a la justicia, conforme a la verdad, y que es pobre y humilde delante de Dios, no necesita mentir. El que miente es porque ya está torcido. ¿Me escucha, hermano? Él miente para ocultar lo que es. Pero una persona que vive de acuerdo a la justicia, una persona que ama la verdad en lo íntimo, porque eso fue lo que le dijo David al Señor en el Salmo 51, después de ser confrontado por el profeta Natán, quien le interpeló por el pecado de adulterio cometido con Betsabé. David le dijo al Señor: tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, allá donde estamos solos con los pensamientos, amamos la verdad. Y quien ama la verdad vive de acuerdo a ella. Y el que vive de acuerdo a la verdad no necesita mentir. ¿Me escucha, hermano? No necesita mentir, no necesita fingir, no necesita tener doble cara. Dice: no mentirá, y con esto termino, ni en boca de ellos se encontrará lengua engañosa. La verdad, hermano, no tenemos por qué mentir. ¿Me está escuchando, hermano? Ni mentiras blancas ni piadosas, todas son mentiras delante del Señor. Al Señor le repugnan las unas y las otras. No debemos de mentir, porque Dios siempre ve como parte de su remanente fiel a aquellos que aman la verdad y que desechan la mentira. Bueno, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Cuando habla de los 144,000 sellados, que es una referencia simbólica y numérica que está describiendo al remanente fiel, que es la iglesia, aunque también algunos lo interpretan como que son judíos semitas. Pero está haciendo referencia al remanente fiel. ¿Y qué dice de los 144,000? Que no hay engaño en sus bocas. Aman la verdad. Y de igual manera, hermanos, nosotros debemos de ser amantes de la verdad. Y si somos amantes de la verdad, no tendremos problemas. No necesitaremos mentir. No necesitaremos tener memoria para tratar de recordar qué mentira dijimos antes para cubrir la de ahora. El que dice la verdad no necesita tener memoria para decir qué fue lo que dije, qué fue lo que dije. Ya no me acuerdo qué dije. Y empieza a ver las conversaciones en WhatsApp, empieza a ver las conversaciones en las redes sociales. ¿Qué dije? ¿Qué dije? El que siempre se maneja de forma transparente, correcta, íntegra y verdadera, no tiene problemas, no necesita mentir. Siempre habla de acuerdo a la verdad. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a la verdad, Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está de nuestro lado. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos tener estos valores que el Señor dijo a través de Sofonías que tendría su fiel remanente en los oscuros días del inicio del reinado de Josías. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias
por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de ella tú nos muestras lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, lo que tú esperas de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos sido soberbios. Perdónanos si hemos sido altivos. Perdónanos si el orgullo ha guiado nuestras palabras y nuestras acciones. Ayúdanos a ser humildes y pobres. Ayúdanos a no confiar en nuestra propia prudencia. Ayúdanos a confiar en tu nombre bendito, porque tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ayúdanos a practicar la justicia en la construcción de relaciones con nuestra familia, con nuestros subalternos en el trabajo, con la gente que lideramos dentro de tu obra. Ayúdanos a practicar la justicia, a amar la justicia y a detestar toda forma de injusticia, venga de donde venga. Ayúdanos a vivir siempre al amparo de tu luz. Que en nuestras bocas no se halle engaño. Si hemos mentido, si hemos obviado la verdad hablando con nuestro prójimo, perdónanos y ayúdanos a ser amantes de la verdad. Mientras